Muy buena tarde a cada uno de ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen inicio de semana. Buenas tardes, Linda. ¿Cómo les va? Buenas tardes, Lisba. Gracias, bien, gracias. Ok. Ok, si gustan, damos inicio a las clases. Bueno, muchísimas gracias. Jóvenes, para mí va a ser un placer estar el día de hoy con ustedes dando esta clase. El siguiente tema que nos corresponde es el de selección de personal. Este lo encontramos en el capítulo 5 y les voy a decir en qué página, en la 136, inicia este tema. Recuerden que si vamos de la mano con las diapositivas, comprendemos y entendemos y analizamos mucho mejor. Les voy a agradecer su participación en clases porque recuerden que aquí nos retroalimentamos todos. Sus experiencias de igual manera son bienvenidas, recibidas y vamos a dar inicio. ¿Me hacen favor, jóvenes? Julia, una ¿Sí? consulta. Aquí ya vimos el video de Heineken, No, Linda. ¿no? No. Ok. Ok, vamos a dar inicio con este video. Deme un momento. Vamos a comentar sobre el video, ya que vimos el proceso de reclutamiento y selección. Ok. Style. Passionate. Passion. And what's your biggest weakness? Being stubborn. What's your management style? Passionate. Passion. And what's your biggest weakness? Being stubborn. Stubborn, I think. Okay, give me one reason why I should hire you. Because sports is my passion. I'm really passionate about football. Really like a football. When you are looking for a job for an interview, teeth are brushed. You look good. You feel good. Hi. Hello. How are you? Okay, Reese. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand? It made me feel comfortable, yes. Oh, interesting. We'll see what happens. Yeah, well, thank you very much for your time, I suppose. Okay. Thank you very much. Yeah. Right. Okay. Thank you. Mr. Russell, have a very nice weekend. Thank you. Sorry, are you sure? I'm fine. I'll get a little water in a second. Okay, you say now? Stay with peace. If we're talking about money, how much money do you think you would like to have for the position? Last time this happened was at a disco. The disco day? Fire and passion or cold and calculated? I would say cold and calculated because Wrong answer. fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. You think I'm getting infected right now?
We need to go. Come, Simon, Mr. Ross, please. Come on, we need to get going. Missing hands here. Can you help us, please? Sir, can you help us, please? There's a fighter or something. We have a gap here. Sir. Okay, wait back. Okay, he's okay. Okay. ¿Qué opinamos al respecto? ¿Sí se me escucha, no? Sí, licenciada, buenas tardes. Yo observé que es curioso lo que hacían las personas diferente a lo que decían que eran, ¿verdad? Vi que uno salió corriendo cuando se cayó la persona, en cambio el otro sí lo fue a ayudar, y la otra viendo de que, digamos que su salud estaba malo, lo que le interesaba saber era cuánto iba a ganar, ¿verdad? Y al final, no recuerdo la palabra exacta, pero decía algo así como fuego, y que era explosivo o algo así, y todos lo dijeron, y el único que corrió a ayudar, el que era activo, pues era este último, licenciada. Eso observo yo. Ok, muchas gracias, Ángeles. ¿Alguien más? El entusiasmo que mostraron prácticamente los varios candidatos que llegaron a la empresa. O sea, de una u otra forma llegan y ahí sí que en cualquier momento puede pasar algo y es proactivo. O sea, la persona que actúa en el momento prácticamente sin necesidad de un incendio, pues uno se lanza ahí o alguien necesita ayuda y uno ayuda. O sea, no tienen que esperar que pase, pero más que todo es la iniciativa y proactividad de cada candidato. Ok, excelente. Muchas gracias, Erwin. Jennifer. Licenciada, fíjese que yo noté algo y realmente creo que eso nos falta mucho en Guatemala. Normalmente estamos acostumbrados a un tipo de entrevista con un formato de preguntas, respuestas, sin embargo aquí utilizan otra metodología que fue muy eficiente al final. Vieron al candidato perfecto, quien se desenvolvió sin necesidad de decir, yo lo hago, yo puedo, yo esto, yo lo otro, ¿verdad? Sino que lo demostró más allá y fue probando sus capacidades. Eso fue lo que yo observé. Ok, excelente, Jennifer. Excelente a los tres que compartieron y efectivamente, metodologías para un proceso de reclutamiento hay varias, técnicas, herramientas hay varias. Sin embargo, como entrevistador, como la persona del otro lado, cuando nos toca hacer un proceso de reclutamiento y de selección, jamás una prueba, como dijo Jennifer, un formato estándar donde hace las ciertas preguntas estandarizadas o sin estandarizar, jamás podríamos identificar a ciencia cierta cuál va a ser la reacción o las actitudes de las personas al momento de, ya sea de un proceso de reclutamiento y selección. Y pasa frecuentemente que en un proceso de selección uno dice, bueno, esta es la persona idónea, ¿verdad? Esta persona mostró
buena actitud, el lenguaje corporal, porque también hay otra metodología para identificar ese lenguaje corporal de las personas, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el comportamiento? Hay una serie de aspectos visuales que pueden hacer dentro de la evaluación. Sin embargo, este tipo de metodología que es tanto la simulación, las técnicas de simulación como la Assessment Center o como les hacen una entrevista grupal a todos los candidatos dependiendo de qué puesto clave están haciendo, le presentan una problemática y hay un debate. Y un debate ahí, bueno, ¿usted qué haría? Entonces, esas son las diferentes técnicas para poder identificar. Claro, un Assessment Center tiene una planificación, ¿verdad? Una planificación de varias actividades y tienen que estar involucradas varias personas. Obviamente, el candidato muchas veces no tiene conocimiento que está siendo evaluado desde el momento que entra, desde el momento del ingreso a una instalación, ¿verdad? Desde el momento de su puntualidad, desde el momento, digamos, dependiendo qué tipo de metodología y hasta el alcance que pueda tener las herramientas o técnicas que la empresa desea implementar para evaluar este tipo de las actitudes, ¿verdad? Las reacciones de las personas, porque el papel aguante con todo y yo puedo tener una entrevista estandarizada, pero eso no me dice si la persona va a reaccionar de la manera que yo espero. Me comentaban mis compañeros de trabajo, yo estoy en el sector público, que hicieron una contratación de servicios privados para la limpieza, para conserjería, y las personas muy eficientes, muy trabajadoras, muy proactivas, ¿cómo se dice? Muy asertiva al hacer su trabajo, su desempeño. Entonces la organización, la institución donde yo estoy, dijo, bueno, mejor contratemos a nuestro propio personal, ¿verdad? Servicios contratados les pagaban salario mínimo. Ahí donde nosotros estamos, mínimo que gana la persona, ya con descuentos unos 5,000 aproximadamente, ya con descuentos de conserjería. Y la persona que estaba con servicios contratados optó a la plaza y la ganó porque obviamente ya habían pasado un proceso con ella, llevaba tiempo, era muy proactiva. No, yo no soy la que doy el trabajo, pero muy proactiva y todo, porque ya venían varios años trabajando con esta persona. Cuando la contrataron para el Estado, ¿cuál fue su reacción? ¿Cuál creen que usted ¿Se sorprendió? Sí. Agradecida. Seguro, los primeros días. Pasó el periodo de prueba, su rendimiento se vino para abajo. Es decir, no mostró el mismo desempeño que venía bajo una supervisión un poco más rígida que cuando le dieron mejores ventajas. Duplicó su salario, sin embargo, su eficiencia no fue la misma. O sea, a veces, muchas ocasiones, no podemos saber las reacciones de las personas o las actitudes que vayan a tener las personas. Imagínense, aquí se evaluó a esta persona, vieron su comportamiento en cierto tiempo, pero ya cuando la contrataron con plaza presupuestada, el rendimiento de la persona bajó. Entonces, no hay una técnica o un instrumento, tiene que ser uno muy asertivo o muy evaluar ciertas características de las actitudes y comportamientos de las personas para identificar que efectivamente esta persona dice y actúa como habla o como piensa. Que lo que dice y hace es lo mismo. Entonces, sí es bastante complicado esa parte de contratar y de seleccionar a personal.
Cada día las empresas hoy en día, valga la redundancia, se enfrentan con ese gran reto, poder contratar y seleccionar a la persona idónea. Y no siempre la plata o la mejor remuneración es la mejor opción. El otro lado, ¿verdad? Claro, otras personas en la posición de ella, si hubieran hecho una convocatoria externa y no se hubieran... Dice, vamos a ver. Y si alguien pasa todas las pruebas, la contratan y luego se va porque ha visto eso. ¿Cómo así? No comprendo. Y si alguien pasa todas las pruebas, la contratan y luego se va porque ha visto eso. Ah, porque se ha visto eso. Sí, sí. Y es ahí cuando el contrato psicológico no funciona. Porque las expectativas que hubo en su momento, contractuales, cuando ya estaba en el lugar, dice, no, esto no es lo que yo quiero. Porque puede ser, bueno, hay muchas hipótesis, ¿verdad? Puede ser de que las condiciones ambientales no sean las adecuadas, las condiciones físicas no sean las adecuadas, el trato humano no sea el adecuado. Puedo recibir buena remuneración, pero el trato humano es pésimo. Claro, por necesidad soporto, tengo un nivel de tolerancia, pero hay un momento donde los límites ya se trascendieron. Porque también pasa eso. Por eso hay que evaluar las diferentes técnicas en el proceso de reclutamiento y selección y que sean idóneas y acordes a nuestra organización, a nuestra empresa. Porque implementar una técnica como Assessment Center no es económica, o de simulación no es económica. Erwin. Licenciada, una pregunta. Y cuando hacen lo que es la entrevista y la selección, el que está entrevistando, ¿qué tanta cantidad, o sea, de personas puede entrevistar? Porque entre eso, lo que estaba diciendo usted psicológico, de tanta persona que pasa, al final, de tanto que vio, yo no sé si funciona, de tanto que escuchó, que le dijeron, que leyó todo, o sea, si llega en ese momento tal vez la confusión de apartar ciertas personas, anotar ciertas personas y al final pues no le funcionó, ahí sí que el trato eso. Sí. Yo estuve en una entrevista. Ajá, y sí. Bueno, llegamos varios candidatos y en el momento que, bueno, todos llenamos la información, todo lo que preguntan, pero lo único que dijo el entrevistador, el licenciado que estaba ahí, nos vio a todos, éramos 10, yo creo que fui yo creo que fui el último porque era tarde, pero solo preguntó de todo lo que habíamos colocado si alguien más tenía algo adicional, una habilidad adicional de lo que habíamos colocado. Entonces no fue tanto al final quién llevaba, quién no llevaba, sino que solo preguntó él quién tenía cierta habilidad adicional de lo que había puesto, póngase manejar ciertos paquetes, manejar un idioma, y el que dijo que sí, pues se quedó. O sea que todo lo que pasamos, las 10 personas al final, no sé, solo él dijo quién tenía una habilidad adicional de todo lo que él estaba pidiendo. Y solo eso, y él eligió a la persona que dijo, yo tengo esto, entonces usted se queda, punto, y los demás todos se fueron. Así. Y lo comprobó porque le dijo a la persona, pues sí, si habla inglés, le habló, pues sí, ahí está exactamente. Y no estaba en los requisitos, pero como que un valor, una actitud, ahí sí que se aventó ahora, al agua, o sea, con lo que llevaba y lo tiró todo y ahí se quedó. Sí, definitivo. Gracias, Edwin. Definitivamente, eso es lo que yo les expongo, ¿verdad? ¿Quién me hace diferente a mí? De todos los que están alrededor. Y que de alguna manera el entrevistador tuvo algo muy acertado. En ese momento
que se vio con varios candidatos que todos podían ocupar. Díganme cuál es el diferente. ¿Tienen una habilidad diferente? ¿Qué quiere decir? Si usted tiene una habilidad diferente, quiere decir de que usted se prepara adicionalmente. Está la interpretación de esa habilidad diferente. Jennifer. Lick, una consulta. ¿Qué tanto puede afectar, o no sé si es la palabra correcta, o aplicar los lazos familiares a una entrevista de trabajo? Ok, bastante. Es decir, la subjetividad emocional, la inteligencia emocional es muy difícil de controlar en cuanto hay una afinidad consanguínea. Porque inconscientemente se favorece y se predispone también. Porque puede ser de que yo favorezco, predispongo, porque conozco a esta persona no va, es mi familia, yo sé cómo es haraganazo, no va a rendir, estamos. Esa predisposición que se tiene. Y adicionalmente, si trabaja en el mismo área y hay cualquier conflicto a lo familiar, se lo llevan también al trabajo. Entonces, esa afinidad puede atorpecer procesos. Le comento, es que fíjese que cuando tenía 18 años, estaba pequeña, empezaba mi vida laboral, yo apliqué para una entrevista en Excel Automotriz. Honestamente, una empresa muy prestigiosa que no hubiese dado por quedarme ahí. Y cuando me entrevistó la señorita y todo, pues dijo que tenía todas las aptitudes y llenaba todos los requisitos, pero había uno solo que no llenaba y por esa razón no me iba a dar la plaza. Y la razón fue de que yo tenía que viajar, pero yo nunca me había separado de mis papás. Entonces ella me dijo, yo no puedo hacerte eso porque sé que no vas a rendir igual. Hasta hoy en día sigo pensando por qué me habrá dicho eso, ¿verdad? Pero ahorita ya medio lo capté porque esa fue la razón y ella fue clara en decirme que esa era la razón por la que no me daba la plaza, porque en sí no iba a ser poco el tiempo que me iba a separar, iban a ser 1 año. Entonces ella me dijo claramente, ¿verdad? La persona que me estaba entrevistando, que no me daba porque yo nunca me había separado a mis papás y que ella no iba a ser la causante de que yo tuviera algún dolor o algún trauma psicológico. Bueno, desde esa perspectiva, sí, no, yo había comprendido que dentro de la organización una familia. Ahora bien, sí hay un proceso de duelo en esa parte de que usted iba a buscar cierta independencia familiar y no la tenía ya consolidada y que iba a ser una ruta de aprendizaje y que la empresa de alguna manera la iba a absorber porque las emociones no saben cómo iba a reaccionar, si la independencia iba a funcionar a corto plazo o a largo plazo. Tal vez en ello no corrió riesgo la empresa. No corrió riesgo en el hecho de esperarla a usted que esté en condiciones emocionales para la independencia, para que realice su trabajo efectivamente, ¿verdad? Sin alguna condición emocional. Ok, muchas gracias, Jennifer. Ok, entonces vamos a indicar que es bien difícil el identificar las actitudes de las personas, que al final es las que nos interesa identificar en un proceso de selección, cuáles van a ser las actitudes de las personas. Y definitivamente hoy por hoy comprendo porque muchas entrevistas que yo fui me dijeron que no.
Hoy lo comprendo. Comprendo que no me dijeron, sí, quédese, porque yo en tarde o temprano iba a dejar ese trabajo de las que yo apliqué. Porque no me gusta ser operativa. Me gusta avanzar, proponer, hacer. Y muchos de los entrevistadores vieron de que para mí estaba sobrecalificada para un puesto de trabajo. Que me les iba a ir más en un año, en un mes. Eso también pasa, de que uno muestra esas actitudes y le dicen, mire, la verdad. Y también hay que ser realista. Uno como entrevistador dice, bueno, no quiero que se me vaya en un año. No quiero. Yo quiero que esta persona quede estable, que sea mi secretaria durante 3 años. Y yo me sentiría como tristeza de intensamente quedarme como secretaria en 3 años, por ejemplo. Sí, de hecho, cuando yo escogí mi carrera de nivel medio, sin ofender a nadie, sin predisponer a nadie, esto es apreciación personal, no a los demás. Cuando yo iba a escoger mi carrera a nivel medio, yo en tantos trabajos que tuve, vamos, yo empecé desde los 12 con familia, a trabajar con la familia, y algunos casos funciona y les pagan bien. En el caso mío, mi familia es otra historia. Entonces, mi primer trabajo con ellos ya después, a los 17 años, ya era su secretaria comercial y ganaba menos que el conserje. Y le creé una base de datos, la logística de rutas. Desde muy pequeña he sido muy proactiva. Entonces, de edad, porque de tamaño me quedé del mismo. Entonces, ya soy de avanzada edad. Así dijeron, va, sí, estoy avanzada. Entonces, en ese aspecto, cuando tocó elegir carrera, yo dije, no quiero ser secretaria. Yo sé que no funcionaría como secretaria. No funciono para estar el protocolo y servir el café. No lo funciono. ¿Y eso qué? Ya he lavado baños. Mi primer trabajo formal fue de McDonald's y lavé baños y lavé zócalos y limpié pisos y barrí de todo lo que pude hacer en McDonald's. Y a toda honra y no me arrepiento. Creo que eso también forjó mi carácter. Pero les sé decir de que muchas empresas, después cuando yo fui a solicitar trabajo, no me contrataron por ello. Por esas mismas actitudes que identificaron que yo no sabía que tenía. Entonces, ciertamente, cuando estamos en proceso de selección, no podemos nosotros, por muy proactiva que esté la persona, contratarla si sabemos que en nuestra organización o en nuestra empresa la vamos a bloquear en poco tiempo. No va a haber un crecimiento, no va a haber, entonces esa persona no se va a frustrar y nos va a abandonar la plaza. Entonces, esa es la parte también que hay que identificar. Yo dije palabras claves, no para el examen, para la vida. Técnicas, diferentes técnicas de proceso de reclutamiento y herramientas de selección. Técnicas y herramientas, tanto de los dos procesos. Comportamiento corporal. Investigar más sobre los temas. Comportamiento corporal de las personas. Inteligencia emocional. Trabajar nuestra inteligencia emocional y trabajar la inteligencia y a raíz de eso también responder. Porque muchas veces, y suele suceder, el efecto aló. ¿Saben cuál es el efecto aló? No, licenciada. Ok. Esa es con la primera impresión. La primera impresión en un proceso de reclutamiento y selección, les voy a indicar.
Vamos a ver si encuentro el videito. Pero este efecto halo, vemos a una persona, nos atrae físicamente por lo que pensamos. Ese es el efecto halo. Entonces, pensamos que es buena gente, pensamos que es mala gente. La primera tendencia para definir a través de una imagen basándonos en sus rasgos. Halo, efecto halo es H-A-L-O. Claro, como seres humanos siempre vamos a tener la pequeña subjetividad. Por ejemplo, si crecimos en con ciertos valores muy arraigados, ya sea religiosos, por ejemplo, y que estamos con una conducta muy, ¿cómo se dice? A esos valores religiosos, y que hay una persona que es totalmente ajena a nuestros valores, y que desde la primera entrada, yo soy entrevistador, yo estoy ahí en un puesto de entrevista, y yo soy una persona muy ortodoxa en cuanto a mis valores religiosos, desde el primer instante que yo vi a esa persona, la descalifiqué. Porque no comparte mis valores. No sé si me doy a comprender el efecto halo. O puede ser de que esa afectividad consanguínea, yo desde la impresión de su mirada, la impresión de sus labios, la impresión de su rostro, el olor, el aroma que la persona puede tener una apreciación y decir, esa persona es buena, porque huele rico o porque tiene una mirada linda. Este es el efecto halo. ¿Comprenden la idea? Sí, Linda. ¿Sí? Entonces, tenemos que evitar también esa parte. Y como decía Erwin en su momento, de 50 a 70, porque cuando a veces toca entrevistar a veces 200 personas en un día o 100 personas en un día, el entrevistador tiene que asegurarse de hacer todas las anotaciones en el momento que está entrevistando, no después, en el momento. Porque como es bien difícil, la memoria claro, por mucha buena retentiva que se tenga, se olvida. Se olvida esa parte. Voy a ver entre mis archivos, déjenme ver. Ya regresé, Linda. Va. Tuve un bajón de internet horrible. No tenga pena. Sí, qué feo cuando se baja el internet. No sé si inicio, que ya no terminé de escucharla cuando finalizó, Linda. No tenga pena, que todavía les estaba hablando del efecto halo. Perfecto, Linda. Gracias. Ok, les voy a presentar un video. No sé por qué no corre.
¿Se paró? Ahí está. ¿Qué podemos evaluar de este video? Que es un marero. Ok. Desde mi punto de vista, licenciada, o sea, es el aspecto físico. Realmente, tal vez yo soy muy de la antigua, no sé cómo, pero el tatuaje actualmente está tan de moda que todo el mundo se quiere tatuar hasta los ojos, si es posible. Pero, o sea, yo lo veo mal. O sea, yo como hablaba hace unos días con unos amigos, yo profesionalmente creo que no contrataría a una persona que tenga tatuajes visibles. Entonces, pues yo siento que es como que una idea de los tatuajes en aspecto cómo se ven. Ok, gracias, Seven. Ok. Licenciada, buenas noches. Dice que yo soy de la opinión contraria a Evelyn, porque yo soy de la opinión con que tenga tatuaje no quiere decir que la persona vaya a servir para el puesto, porque el tatuaje no lo hace ni más ni menos, sino que simplemente es algo que se quiso poner la persona. Y tal vez la persona que está tatuada es la que es más capacitada para el puesto, sería que se contratara a esa persona. Ok, gracias, Juan Carlos. Vamos a ver, Julia, ¿nos lee los comentarios? Con mucho gusto. Dice que Alex Mendoza dice que para ser aceptado en la sociedad debe de disfrazar su aspecto físico, ¿verdad? Diego Melgar dice los tatuajes son un tabú. Es correcto, un tatuaje no define nuestras capacidades. Helen Zamora dice, creo que depende mucho del tatuaje en sí y de la plaza que aplique. Byron Álvaro dice, solo está mal visto por el mal que nos pega, ya saben cuál es. Ok, perfecto. Licenciada, yo creo que eso es lo que hablaba de al ojo, ¿verdad? Efecto aló. El efecto al ojo, ¿verdad? Aló.
¿Aló nada más? ¿De aló? Ok, sí. Creo que sí, no, ¿verdad? Es válido los dos puntos de vista y que de alguna manera como sociedad, culturalmente, tanto aquí en Guatemala como en otros países, nos enfrentamos con personas que efectivamente tienen tatuajes artísticos, por ejemplo, y que algunos, digamos, como sociedad, yo si lo voy a tener en servicio al cliente, no está, a veces el sector no está preparado para tener este tipo de personas visiblemente, ¿verdad? De alguna manera genera un impacto como sociedad, dependiendo en qué perfil lo estoy ubicando. Pero si no tengo yo si no va a tener contacto físico con una persona y la persona es la idónea y es la calificada, yo no tendría ningún inconveniente, ¿verdad? Puede ser un tatuaje artístico. Sin embargo, sí deja mucho en cuanto a la presentación, ¿verdad? Y en cuanto al profesionalismo, si dado caso yo no es lo mismo tener una flor de loto, ¿verdad? Que regularmente un tatuaje, un ave, no sé, cualquier que un 18, un MS o cualquier otro tipo de tatuaje que simbolice agrupaciones delictivas, ¿verdad? No, no es lo mismo. Indistintamente conocemos a personas que tal vez no tienen ningún solo tatuaje y ha sido el terror de una oficina, ¿verdad? Que sus actitudes y sus acciones matan cualquier cultura. En este caso, esa es la parte del efecto halo, esa es la parte, y también otra analogía puede ser de que podemos maquillar un tatuaje, una entrevista, ¿verdad? Podemos maquillar, el papel aguanta con todo, pero en el fondo, ¿qué es lo que realmente, en esencia, qué es lo que realmente es una persona? No lo va a definir únicamente a través del papel, lo va a definir a través de las acciones, ¿verdad? Por muy maquillado que puede estar, se puede identificar en el día a día. ¿Por qué? Porque estamos de las 8, digamos, la jornada diurna son 8 horas laborables. Es decir, pasamos más tiempo de nuestro día o de nuestra vida en una empresa que en nuestra propia familia. Entonces, ese efecto halo tiende también como entrevistador a hacer un juicio, indistintamente tatuado o no tatuado. Y que de alguna manera sí, como sociedad hay que identificar bien si es conveniente o no conveniente en cuanto a la organización y a lo que persigue en cuanto a nuestros servicios y productos que se ofrecen. Porque hacia qué segmento se va a enfocar y si ese segmento tiene bien esa aceptación cultural. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, aunque eso de quitarse la ropa todavía no lo avalo yo. Es muy pasivo. Perdón, licenciada, que me interrumpa. Sí, viera que a mí me hicieron desvestirme, fíjese, por eso mismo. No sé si esto está permitido. Tengo un chance que tuve. No, para consulta médica, efectivamente, pero por principios médicos, pero no debería de trascender esa parte de el desvestirse, ¿verdad? Examen médico posiblemente, pero es por la ciencia, no es por ver si hay tatuaje o no. Para eso que me preguntes si sí o no. Fíjese, licenciada, bueno, no sé, donde en un trabajo que yo tuve, ahí cada cierto tiempo llegaba personal y nos revisaban, hacían
que nos quitáramos, o sea, que nos quedáramos solo en ropa interior y nos checaban todo, entonces era feo, pero de plano tocaba. Ese es muy invasivo. Creo yo que la misma necesidad hace que se permitan esas circunstancias, ¿verdad? Licenciada, pero eso no es válido en ningún trabajo, ¿va? Que se haga eso, prácticamente se está violando No hay la integridad de la persona, porque de la persona. las obligan a ciertas cosas solo por la simple necesidad de mantener el trabajo. Claro, no debiera, no hay ninguna normativa no hay ninguna norma que respalde a la empresa a hacer este tipo de acciones. Licenciada, pero aún así lo hacen. Bueno, al menos mis papás, pues ellos nunca estudiaron. Mi papá trabaja en maquila y él me contaba, él siempre nos ha contado sus anécdotas con mis hermanos, ¿verdad? Y en una ocasión él nos contaba que trabajó en una maquila donde a ellos sí les hacían quitarse la ropa a hombres y mujeres para verificar efectivamente que no tuvieran ningún tipo de piercing o tatuajes. Claro, estamos hablando de 10 años para atrás, ¿verdad? Pero sí lo hacían. No sería la parte legal. No hay ninguna norma que respalde a una empresa hacer este tipo de prácticas. Entonces, es muy invasivo. Simple y sencillamente le tienen que preguntar si sí o no. ¿Tiene o no tiene tatuajes? Si está en contra la política. Y de igual forma no tendría que decir, no la contratamos porque tiene tatuajes. Sí, también esa es la parte que de alguna manera hay empresas muy conservadoras, pero muy conservadoras y de alguna forma también la misma que ser conservadora también le hace cometer ilegalidades. Ok, miren, ya nos pasamos un montón de tiempo solo hablando de 2 videitos. Así que le voy a dar el espacio a Julia para que pase a la parte teórica. Gracias, Linda. Antes de pasar al tema, sí, a mí me pasó hace como 2 semanas una anécdota. Mi proveedor siempre viene a dejar mi producto cada semana y yo le pago ya sea con transferencia o con depósito. Y esta vez nos presentaron a un cobrador. Nos dijo, mire, la otra semana este cobrador va a venir. Y yo, está bien, con mucho gusto. Mucho gusto, Julia Santizo, y él se presentó. A la semana siguiente pasó efectivamente este cobrador, pero sí, cuando se quitó su chumpa para darme mi factura, le vi varios tatuajes y definitivamente yo cancelo en efectivo, no con cheque, y me dio mucho miedo. Y la verdad es de que llamé a mi proveedor y le dije, discúlpeme, pero no le voy a pagar. Porque si no va a pensar él, yo no sé qué procedencia tiene. 1000 disculpas por pensar de esa manera, pero va a pensar él que yo manejo efectivo. Y son como más de 8,000 quetzales cada semana. Y la verdad es de que le digo yo, mejor le hago la transferencia. Discúlpeme, pero le hago la transferencia. No tenga pena. A la semana siguiente, para no cansarlos, vino el que siempre viene a cobrar y me dice, no se preocupe porque la mayoría de los clientes pensó de la misma manera. O sea, yo ya no lo volví a ver, no sé si siguió trabajando para mi proveedor o no, pero sí tiene mucho que ver el tipo de tatuajes. Aparte son los tatuajes artísticos y aparte que uno mira una daga o un arma o un nombre mera fea, ahí sí entra uno en desconfianza, ¿verdad? Pero hay que darle la oportunidad, como dicen varios, darle la oportunidad al que lo hizo solo por arte o por condición artística en su cuerpo, ¿verdad? Eso es lo que solamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, es que es un tema muy largo y muchas condiciones. Sin embargo, también digo yo, no sé, para algunas empresas, pero si una persona
que estuvo en un proceso de conflicto o en una pandilla o en cualquier situación y que quiere, dejó todo eso y quiere realmente iniciar una nueva vida, ¿será que no tiene oportunidad de empezar de nuevo? Bueno, eso se los dejo como claro. ¿Yo lo contrataría? Es un tema muy Diego. Gracias, licenciada. Pues precisamente a escribirle sobre lo que usted acaba de mencionar. Boris tiene la cámara encendida. Sí, cuénteme, Diego. Perdón. No te da pena. Mi abuelo y mi papá tienen una empresa en la cual pues llevo años yo de conocer a los empleados y precisamente hubo hace un par de años, unos años atrás, donde una persona que había trabajado con nosotros se fue por cuestión personal, pero descarriló su vida, tuvo problemas legales y todo, pero luego como que volvió a enderezar sus caminos, pero ya estaba tatuado, con un montón de piercings, pero porque nosotros ya conocíamos cómo era él, le volvimos a dar trabajo, porque precisamente mucha gente lo prejuzgó o lo juzgó al verle sus tatuajes, sus piercings, porque no lo conocían. Ellos solo se enfocaron en ver sus tatuajes, en ver su aspecto físico y no en conocerlo a él. Entonces, muchas veces las empresas o los reclutadores se enfocan en eso, en ver solo el físico sin antes conocer a la persona. Entonces, pues al final la persona sigue con nosotros, como le digo, ya la conocíamos de años atrás, por eso fue que aceptamos que regresara a la empresa y pues ahí está. Entonces, sí es un tema muy delicado, porque como le digo, hay mucha gente que se dedica a prejuzgar, y eso que mi abuelo, que es el propietario, el dueño de la empresa, ya le digo, mi abuelo es una persona de años. Estamos hablando de una persona muy tradicional. Que piensa que los tatuajes, entonces, al principio se rehusaba un poco, pero al final con mi papá hablaron y todo, y por el mismo tema que, como digo, ya lo conocían, lo aceptaron otra vez, pero porque al final muchas empresas no lo quisieron aceptar por lo mismo, porque era persona tatuada, con piercings, y nunca se dedicaron a conocerlo a él, sino que se enfocaron solo a ver su aspecto físico. Okay. Muchas gracias, Diego, por compartir. Definitivamente, bueno, en este ejemplo ya se conocía, ya tenía a la persona, pero sí, de alguna forma todos tienen esa misma oportunidad, esas segundas oportunidades. ¿Cómo queremos que se salgan? Es como decirle, yo no le doy trabajo a usted porque usted tiene un préstamo. No le puedo, pague su préstamo y luego le voy a dar trabajo. ¿Por qué? Porque si usted tiene un préstamo, usted me va a robar a mí y me va a robar a mí para pagar su préstamo. Entonces, regularmente, ¿cómo quiero que pague su préstamo si yo no le doy esa condición? Porque no tengo esa visión de que esta persona está buscando un trabajo para pagar las cosas a bien. Heidi. Hola, Lick. La verdad es que yo trabajo en TransJunior, somos buró de crédito. Se podría decir que la competencia de Infornet, pero no es competencia. La cosa que nosotros tenemos esa política, ¿verdad? De que nosotros no apoyamos a ninguna entidad como para recursos humanos que quieran saber el buró de crédito de la persona para darle un empleo. Nosotros únicamente le apoyamos con temas para créditos, o sea, más que todo en enfoque financiero, pero sí tenemos esa política y la verdad es que muchas empresas nos buscan para saber el récord y darle un empleo a la persona, pero es lo mismo que dice usted, ¿verdad? ¿Cómo quiere que paguen si no tienen trabajo? Ok, muchas gracias, Heidi. Ajá, sí, cuéntame. No, pero lo que le decía es de que nuestra empresa, que es TransJunior, sí tiene este enfoque, ¿verdad? Que no da tema de el buró crediticio a entidades que quieren para empleo, ¿verdad? Ok, muchas gracias, Heidi. Y son de las pocas, porque muchas empresas venden esa información y no debería ser un requisito para poder
ser un proceso de reclutamiento y selección. Definitivamente, yo conozco una empresa muy prestigiosa, de trascendencia aquí en Guatemala, y recuerdo yo que estaba una persona en proceso de reclutamiento y le dijeron, no tiene una deuda, lo contratamos y paga su deuda. Y efectivamente me dijo, mira, préstame plata. Le presté la plata, pagó la deuda y fue contratado. Y no era una empresa familiar, ni era una empresa chiquita. Pero son políticas que definitivamente las empresas optan de alguna manera porque prevén de que si la persona, no sé cuántos casos han tenido que las personas le roben y por eso condicionan, pero no siempre es así. Ok, aunque sea 10, 15 minutos que la licenciada nos dé el proceso de inclusión a personas. Muchas gracias a todos por compartir. Sí, la verdad es que nos retroalimenta a cada uno de ustedes. Bueno, entonces, como bien ya sabe, la licenciada abrió este tema tan bonito y sí hay que saberlo muy bien. La selección, proceso de inclusión de personas. La mayoría ya saben que este proceso de selección tiene como objetivo escoger y calificar al candidato más idóneo para la organización. Funciona como un filtro que solo permite ingresar a aquellas personas con las características deseadas para el puesto que se requiere a la organización, ¿sí? Vamos a dar el siguiente. Muy bien. Aquí vemos la definición de selección. Esta definición se encuentra también en el libro. Hay varias también. Y dice así, la selección es el proceso que utiliza una organización para escoger entre una lista de candidatos a la persona que mejor cumpla con los criterios de selección para el puesto disponible, dadas las condiciones actuales del mercado. Como si se dan cuenta, ya teniendo nosotros nuestro listado, nuestros CVs de reclutamiento, ya nosotros empezamos a hacer el proceso de seleccionar a la persona o al CV que cumpla con las características del puesto que nosotros necesitamos para la organización. Bueno, sobre el perfil, dice, el perfil es la base de todo el trabajo de selección. Un mal perfilamiento dará necesariamente un mal resultado. Totalmente de acuerdo con lo que dice esta definición del perfil, porque si nosotros optamos de que tenemos un perfil con las características que necesitamos y no estamos seleccionando a una persona idónea, definitivamente va al fracaso la persona donde está ese puesto, ¿verdad? Reglas de oro. No condicionarse con las propias opiniones. Aquí, como bien dice, y en el video nos lo muestran, no hay que ir solo por apariencias, nos tenemos que ir, sino que conocer la persona, las características que trae en su CV, buscar, indagar cómo es esa persona, ¿verdad? El candidato a buscar no debe ser como nos agrade personalmente, sino más bien lo que necesita nuestro cliente interno. Aquí podemos decir de que no puedo buscar al candidato que sea mi amigo, pero si no llena las características o las competencias que necesita el puesto, no lo voy a tener, sino que me quedaría mal mi persona y la persona que estoy contratando, ¿verdad? Ahí sí que hay que ser muy objetivo de lo que uno está buscando y cómo lo está buscando. La clave, pues, dejar a un lado el no en el momento de encontrar el perfil indicado. Ahí sí que tenemos que tener muchísimo cuidado al momento de seleccionar a la persona para ese puesto, ¿sí? El proceso de selección. El proceso de selección básica, que sería, más que todo, es fundamental el desarrollo de etapas que permitan el adecuado proceso de selección de personas que llenan las expectativas de la organización. Aquí nos muestran las etapas básicas, que es el reconocimiento preliminar. ¿Qué significa el reconocimiento preliminar? Actividad que lleva a cabo la persona encargada, en este caso ustedes el día de mañana que son gerentes de recursos humanos, de seleccionar, reunir información sobre la función del puesto de trabajo
identificando las tareas y las aptitudes necesarias para cumplir esa función, ¿sí? La entrevista de empleo. La entrevista de empleo, pues sencillamente una de las etapas que indica que el entrevistado puede, por el reclutador o el gerente directo, ya sea el caso que se evalúe, si es el candidato idóneo para ocupar esa plaza. Esta etapa ofrece una idea de la fluidez verbal y la sociabilidad de una persona. Brinda la oportunidad de hacer preguntas al candidato relacionadas con los trabajos anteriores y desde ahí empezamos a tener una estrecha conversación y empezar a indagar y que el colaborador que está ahí se desenvuelva fácilmente. No tener esa presión de hacer preguntas fuera de lugar y ponerlo nervioso. La verdad es que al momento de entrevistar a una persona hay que tener muchísimo tacto para sacar la información necesaria que necesitamos para ver si es la persona correcta o no, ¿sí? La verificación de referencias, ya lo habíamos mencionado en la clase anterior, si es necesario o no. La mayoría de empresas sí lo hacen, hay otras que se omiten esta etapa, pero es necesario realizarla y hacerla, ¿sí? Es un paso esencial en la verificación de referencias. Este paso es de confirmar su percepción del candidato, ¿sí? Es llamar ya sea a la empresa que había trabajado anteriormente, a las personas que lo conocen, cómo se desenvuelve, cómo es, por qué se salió o por qué fue despedido de la plaza anterior, ¿verdad? Hay que conocer también sus competencias y habilidades al momento de verificar sus referencias, ¿sí? Es una excelente manera de reunir información desde diferentes perspectivas. Los exámenes, bueno, al momento, a esta etapa sí es necesario indagar y revisar su CV. Ahí sí que la persona o la organización ya selecciona a los posibles candidatos, los vamos a convocar a una serie de pruebas para evaluar sus competencias en relación al puesto de trabajo que desea ocupar. Estas pruebas pueden ser muy diversas, ya lo había mencionado la licenciada al inicio de la clase. Hay test psicotécnicos y test psicométricos, esta dinámica o dinámicas en grupo. Se pueden hacer pruebas más prácticas relacionadas a la profesión, ¿sí? La decisión y contratación, una vez ya que la compañía ha tomado la decisión del proceso de selección, no ha terminado. El candidato aún necesita aceptar la oferta. Si acepta la oferta, se redacta y firma un contrato. Solo cuando el contrato de trabajo sea firmado por las dos partes, se completará el proceso de selección. Sobre estas etapas, jóvenes, ¿tienen alguna duda? ¿Los escucho? Todo claro, Linda. Excelente, Erwin, le agradezco. Entonces seguimos con la otra diapositiva. El proceso de selección de personas. Como ya se mencionó anteriormente, es una secuencia de etapas o fases las que debemos de pasar con los candidatos. Cuando los candidatos no logran superar las dificultades, automáticamente son rechazados y quedan fuera del proceso. Si se dan cuenta aquí, vemos en esta figura el proceso de selección, que es la solicitud de empleo, razones por el rechazo, calificaciones insuficientes. Tal vez no llenan las expectativas que andamos buscando como reclutadores o como seleccionadores de personas, ¿verdad? Entrevista inicial de tamización. Ya habíamos mencionado la tamización, es donde vienen y ya nosotros vamos a optar por las personas ya calificadas a una entrevista ya
no final, sino que una entrevista donde vengamos nosotros y conozcamos más al colaborador, ¿verdad? Eso que sí, razones por el rechazo, habilidades o conocimientos insuficientes. Aquí directamente ya vamos a conocer, cuando tengamos la oportunidad de hacer esa entrevista, a conocer con profundidad sobre su habilidad, ya sea verbal, de comunicación y el trato de gente. Pruebas y exámenes de selección, malos resultados si no llenan esas expectativas, como ya se mencionó anteriormente, las pruebas psicométricas o psicotécnicas, que eso podría ayudar a conocer un poquito más su capacidad, ¿verdad? Hay que tener muchísimo cuidado con estas pruebas, son costosas, pero a la vez son eficaces para poder optar y ya tener una expectativa más amplia para la persona que estamos entrevistando. La entrevista, comportamiento y actitud pocos aconsejables. Podemos ver a una persona con una prepotencia solo al momento de entrar a la puerta. Ya yo siento y veo que cuando uno llega a buscar la plaza que quiero o deseamos, desde ese mismo momento ya nos están evaluando, ¿verdad? Ya dependiendo el comportamiento que ellos tomen con las otras personas o alguien que esté haciendo limpieza y su actitud es muy poca amigable o es muy prepotente, automáticamente ya lleva las de perder, ¿verdad? Examen médico, incapacidad física para el trabajo. Esto requiere sencillamente si es para albañilería. Y no llena las expectativas de fuerza o de si viene una persona anémica o una persona con una discapacidad de algún miembro, hay que ver si ya automáticamente uno lo desecha, ¿verdad? Pero por lo mismo se mandan a hacer estos exámenes médicos porque a veces lo ocultan y como lo ocultan uno hay que verlo de a profundidad qué es lo que está pasando en esa persona, ¿verdad? Y no podemos venir y el día de mañana ya firmar contrato y todo, y de repente tiene una enfermedad grave o no es tratable, ¿verdad? Sí es necesario hacer ese tipo de exámenes y las razones por el rechazo, ¿verdad? Análisis y decisión final bajo potencial general, ¿verdad? Pues aquí lo dice muy bien, el análisis de la persona, el análisis del CV, analizar las características del candidato es muy importante para ya tomar la decisión final, ¿sí? Bajo potencial general, indica acá, esa es una de las razones del rechazo. Sobre esta diapositiva, jóvenes, ¿estamos claros? ¿O ampliamos algún proceso de selección? ¿No? ¿Sí? ¿Sí, Jennifer? No, no sé si levantó la mano. No, soy Jackie. Ay, sí, Jacqueline, pero ya le estoy cambiando nombre. Y como solo Jennifer habla. Ay, perdón. No, tenía una consulta breve. Dice que, pues, en un año, pues, hice pruebas, ¿verdad? Hice pruebas contables y todo eso, pues, las psicométricas, todo eso lo pasé. Sí, al final del proceso, pues, me realizaron exámenes de polígrafo, de salud, y en su momento de hisopado. Pero, sin embargo, ya al final como que no pasé el último filtro. Pero no sé qué buscó en su momento el reclutador en el último paso digamos, del examen médico y en el análisis o decisión final. No sé qué influyó en el último proceso. Pueden ser varios factores, Jacqueline. Recuerda de que a veces alguna prueba a uno, cuando es un examen médico, no le salió como uno espera, ¿verdad? Puede ser tu conteo de glóbulos rojos, blancos, o dependiendo el tipo de estrés que podrías traer en ese mismo momento, o la ansiedad que a veces uno carga, y
puede afectar al momento de ser seleccionado y pasar para la siguiente prueba. Siempre hay que evaluar cuántos candidatos hay. A veces uno los manda, ya hay calendario, dice Mauro. Ya hay calendario. Ya tenemos calendario de exámenes. Lunes. ¿Lunes qué? Sí, Lunes 20. ¿Lunes qué dijo? Sí, lunes 20, Lick. Hasta a mí me sorprendió, hasta me dio calor. A mí me dio ansiedad. Pues, Yo ya así listo como para usted la playa, reaccionó, ¿no? así reaccioné yo, Lick. Mauro, no de esas noticias tan fuertes. Instantáneo, así que fue como, ¿qué pasó? Yo hasta calor me... El lunes Sí, pásenme la coca que se me bajó el azúcar. Sí. Cabal, pásenme agua, por favor. Bueno, Ay, jóvenes, Ligda, tenemos 5 minutos para finalizar. No sé si... En este caso, regularmente las condiciones físicas o el examen médico, hasta el aire de la rosa. Ay, Dios mío, qué sorpresa. Ok, perfecto. No deberían de ser una condición para descartarla en un proceso, esa discriminación. Entonces, de alguna forma, muchas veces cuando ya se tiene todo el proceso y se hicieron las pruebas psicométricas y de personalidad, ese test sale alterado. Y regularmente cuando hay un estado de ánimo, y como Julia dice, influye. Las respuestas no son las mismas. Y uno dice, no pierde un test de personalidad, uno no pierde el test de personalidad o de psicométrico, pero definitivamente las respuestas que se dieron son adversas a lo que estaban buscando. Entonces, y les comento porque eso le ha sucedido a varias personas que están o terminaron una relación o se pelearon un día antes y luego se van, o están enfermos y luego se someten a estas pruebas. Definitivamente sí hay un impacto en las respuestas. Aunque no, yo voy a respirar profundo, sí hay un impacto y definitivamente a veces son contradictorias. O como una mía, sí, o la asaltaron ese día, iba impactada y sus pruebas pues estaban alteradas, pero por esa misma situación. Ok, me sorprendió el examen del 20. A todos, licenciada, a todos. A todos, Ligda, a todos. Yo tenía sueños. Yo ya iba a cenar y ya me detuve. Yo estaba bien entretenida escuchando a Julia de su... Diga que lo cambie, mejor. Yo definitivamente les sé decir algo. 15 puntos más en el examen. Me imagino que va a venir hasta el proceso de reclutamiento y selección, porque no hemos terminado selección. El miércoles lo terminamos. Pues les diré que se cancela el viaje a la playa. Bueno, estudien toda esta semana y vayan a la playa para relajarse. Definitivamente, mire, yo banco de preguntas tengo para elaborar el examen, así que por eso no me preocupo. Ok, perfecto. Buena idea, estoy en todas las... sí. Linda, perdone, ¿y siempre nos van a compartir las diapositivas? Siempre. Y material de apoyo, tienen el libro. El material de apoyo, de hecho, la licenciada se los puede publicar esta semana. Así es, los temas vistos en clase y ya finalizados ya están en Classroom, ahí los pueden buscar en la segunda unidad, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces les deseo feliz noche y buen provecho. Después del susto que no sé quién fue el que nos lo brindó. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada, gracias. Feliz noche. Feliz noche. Mauro fue.